Y bueno, amigos, ha finalizado la temporada de fútbol para el Real Madrid. Para casi todos los equipos quedan por ahí un par de partidos. Creo que la final de la Conference y la final de la Champions, evidentemente, ¿no? Y bueno, realmente hoy ha habido muchas cosas. Quiero que presten mucha atención a varias situaciones que quiero presentarles y la verdad me parecen sencillamente maravillosas y les voy a pedir, por supuesto, una sola cosita a cambio y es que me acompañen hasta el final de este video porque lo vamos a descubrir rapidito. Y vamos a arrancar, muchachos, porque no quiero enredarme mucho más al respecto. Lo primero que les quería mostrar, muchachos, lo tenemos aquí. Esta maravilla que estamos viendo dice que tienes que estar muy enfermo si te alegras de que el Mallorca de Pablo Maffeo haya descendido a segunda. Y tenemos por aquí otra imagen en la que se ve, bueno, recordemos cuando este sinvergüenza le hace estos gestos y sale ahí hablando en todas las redes sociales o medios de comunicación hablando mal de Vinicius y no sé qué. Y bueno, esta imagen no es de hoy, pero básicamente el Mallorca ha descendido y me imagino que saldría llorando si es que realmente quiere este equipo, ¿no? Y el mensaje que dice el tweet, me quiero quedar con eso porque es muy contundente. Todo, absolutamente todo en esta vida vuelve, muchachos, así que humildad ante todo. Y mira que el Mallorca no es un equipo que me caiga especialmente mal, pero al tener a este sinvergüenza, yo no me voy a sentir vergüenza de que hayan descendido por esto. Sinceramente lo pienso. Vamos a ver dos clips del que se va a postular, el hombre que se va a postular a intentar hacerle frente a Florentino por la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, y la verdad viene bastante interesante los dos clips. Y una reflexión que les voy a hacer al final. A ver si en la hora o simplemente va a ser su acceso a las oficinas en el piso. Es como entra ahora mismo. A ver si en la hora o... A ver, aquí lo que dice el tweet donde lo colocan, Enrique Riquelme, candidato a la presidencia, es una candidatura a favor del Real Madrid, no es contra nadie, es un proyecto serio, pido a los socios valentía y que no tengan miedo, ¿no? Es normal pues que tenga este tipo de discursos y en breve les voy a explicar algo que me tiene dando vueltas en la cabeza hace rato. Aquí está otro clip, ha llegado hoy al Santiago Bernabéu y aquí está el clip que les quería mostrar. Alternativa, Enrique, vicepresidente, que nos salve. Sálvanos, Enrique, sálvanos. Sálvanos. Presidente, 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 presidente. Gracias, ¿Sale, no? Sí, sí, sale. Ahí está. Gracias. A los mejores. Hola, buenas tardes. Bueno, imágenes del candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, que hay algo muy importante y es que llamativo de pensar que esta gente le ha dado más bola o le ha parado más bola o ha prestado más atención a esto de Enrique Riquelme en un par de horas, en 48 horas, lo que llevará este hombre saliendo ahí al ruedo, que lo que le ha prestado atención o le han dado bombo al caso Negreira, ¿no? Llamativo. A mí algo que me llama la atención de esto, y obviamente hacer un mensaje pro Florentino, aunque ustedes ya saben lo que pienso al respecto. No me gusta la idea de que los medios estén tan pendientes de este tipo, de este señor, perdón, con más respeto, de este señor. La verdad, no me parece, no me huele bien, sinceramente. No sé qué opinan ustedes, pero es bastante significativo, ¿no? Es raro, es por lo menos raro y obviamente es un candidato a la presidencia del Real Madrid, pero es que cualquier gesto, repasen las redes sociales, cualquier gesto que haga este hombre aparece en todo lado, me parece increíble. Y chicos, para continuar avanzando, vean esta imagen. Hoy ha marcado un gol Jude Bellingham. Por cierto, llamativo es que hoy han colocado a Mbappé a la izquierda, ha dejado esa parte del centro del campo del Madrid o del delantero libre y ha habido como mucho más mambo, ¿no? Mucho más flow, mucho más cosita, pero me quiero quedar con este abrazo de Bellingham que ha ido a abrazar a Arbeloa en señal de apoyo en su último día. Y también vimos cosas así como de Vinicius. Creo que para mí el mensaje es claro y contundente de esta plantilla. Ojalá realmente pueda pasar algo interesante este verano y ojalá Mourinho, repito, vea lo que vimos hoy, que Mbappé por la izquierda también es un futbolista prácticamente intrascendente y que cuando no está en el centro estorbando, y me van a perdonar la palabra, es un futbolista que realmente los otros jugadores ven. ¿Desde cuando lo veíamos a Bellingham internarse hacia el área, no? Muy llamativo. Y ojo, ya la temporada ha terminado. Mbappé creo que no va a salir del Madrid. Si no sale, yo les voy a pedir, voy a ser el primero en que la temporada pasada borremos cassette y empecemos de cero para apoyar al equipo, incluyendo a Kylian Mbappé. Si vuelve a pasar la misma mierda, pues ya volveremos a criticarlo, pero empezando la temporada, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Y vamos a cerrar con un par de cositas. En primera instancia vamos a escuchar este video de J. Jordi y vamos a cerrar con algo de Laporta y de Florentino que me pareció muy interesante. Prestemos atención a este videito. Campeonas de Champions. Campeones de Liga, campeones de la Supercopa, campeonas de Liga, campeones de la Champions, campeones de la Copa del Rey. O sea, esto es un escándalo. Si no eres del Barça, no puedes ser feliz. Por cierto, esto no lo digáis porque se pueden enfadar mucho, ¿no? No compartáis y todas estas cosas, pues se pueden enfadar mucho. Cuando uno del Madrid os diga, no, es que tengo 15 Champions, tú le puedes decir, yo tengo 49. El Barça, con la de hoy, 49 Copas de Europa. Y si te dicen, no, pero estas son las secciones, vale, pues con tus secciones el Madrid tiene 26. O sea, cuando os digan que ellos tienen más Champions, no, nosotros tenemos 49 y ellos 26. Se acabó el bulo de las Champions y aparte nosotros las ganamos bien, no... ¿Vale? Cuando alguien os diga, no, es que yo tengo 15 Champions, tú le dices, yo tengo 49. Vale, un truco, y aparte que es verdad, ¿eh? El Barça tiene 49 Copas de Europa y el Madrid tiene 26. Vale, os ha alegrado el día, ¿eh? Es que me parece sencillamente maravilloso. Algún día iremos a, no sé, a Harvard, a una universidad de estas, y presentaremos el proyecto J. Jordi, porque si no existiera definitivamente habría que inventarlo ahora con el tema de las 40 y no sé qué Champions. Mira, ya, si ellos están buscando, una de las cosas que siempre digo, si a la gente del Barça no les importa las Champions y lo que les importa son las ligas, porque siempre están intentando restarle o ponerse por encima de lo que es el Madrid en la Champions, ¿no? Aquí lo están intentando con lo de las 49 Champions, pero si tanta ilusión les hace, bueno, sí, ustedes les damos los máximos ganadores de Champions en hockey sobre hielo, en golf, en lo que ustedes quieran, pero papá, en la verdadera Copa de Europa va a seguir siendo papá y mínimo van a tener que esperar una década, y eso contando que el Barça gane 10 seguidas para por lo menos ponerse a nuestro nivel, ¿no? Y bueno, es que me parece sencillamente maravilloso lo de tipejos como J. Jordi. Vamos a cerrar con lo que les dije de Florentino y Laporta. Porque si algún día alguien te pregunta cuál es la diferencia que existe entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, recordemos que Laporta gana unas elecciones en el Barça con esta publicidad o esta pancarta que coloca ganas de volver a veros, que la puso en Madrid. Para que se hagan una idea, esto es el Fútbol Club Barcelona y lo pequeño que es el Barça realmente. Ahora, si lo comparas con Florentino, que mira, es que es absolutamente maravillosa esta jugada de Florentino, que ha colocado una pancarta también, obviamente, y que ha colocado esto, ¿no? Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. Mucha historia por hacer, Florentino 2026. Ya ni siquiera te digo que me superes, por lo menos igualalo, ¿no? Es para que ustedes vean, si tienes un amigo del Barça que cree que el Barça es más grande que el Real Madrid, recuérdale que mientras el presidente del Barça estaba haciendo campaña a costillas del Real Madrid, llegó Florentino Pérez con la grandeza que le ha caracterizado como presidente del Real Madrid, ha hecho esto y es absolutamente maravilloso. Yo creo que Florentino va a volver a ganar las elecciones definitivamente y va a seguir siendo presidente del Real Madrid. Hay una diferencia entre un equipo pequeño y un equipo absolutamente dantesco. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.